Bueno, buen día para todos. Soy el doctor Gerardo Milivia, médico rehabilitador, y voy a compartir con ustedes en los siguientes minutos algunos conceptos de rehabilitación en cuidados intensivos. El agradecimiento a la unidad académica de medicina intensiva y a Martín Angulo, que permanentemente nos participa para poder compartir, como les decía, esta temática con ustedes. Esto yo creo que viene a complementar un teórico que ustedes pueden ver, una charla que pueden ver anterior, que también tiene conceptos de rehabilitación en cuidados intensivos. Eh, Traté de que esta sea una actualización de la anterior, pero tal vez enfocándola un poco a otros aspectos de la rehabilitación, por lo cual ambas son complementarias. Y bueno, lejos de agotar el tema, nos pone un poco en la autopista por la cual se desplaza a gran velocidad en este momento la rehabilitación en cuidados intensivos. Y lo primero es tratar de ver cómo nosotros, para la especialidad, pero también para los equipos que integramos, como el médico intensivista y otras especialidades, cómo visualizar y definir el proceso de rehabilitación, que muchas veces es asemejado o es asimilado a la indicación de fisioterapia, y esa es una de las partes que compone el proceso de rehabilitación. Una definición bastante actual y moderna de rehabilitación de un autor inglés, Derek Way. Allí debajo está la cita. Y es una definición, como les decía, bastante moderna, y en realidad concibe y define todos los componentes que debe tener la rehabilitación. Y la rehabilitación es un proceso y no es una evaluación ni una indicación única. Y ese proceso requiere valorar al paciente, tratarlo y hacer la gestión de esa rehabilitación con una evaluación permanente, en la cual se intenta obviamente apoyar, sostener al paciente, a la familia y a los cuidadores. Y yo creo que, bueno, lo más importante es que hay un abanico que integra la función física, que tal vez es a través de la cual visualizamos más la rehabilitación, pero también la rehabilitación cognitiva, la rehabilitación social y psicológica, la rehabilitación de la participación del paciente y la rehabilitación de la calidad de vida. Y esto exige que nosotros, para dentro de nuestra especialidad y también para afuera, tratemos de definir los roles del médico rehabilitador. El año pasado, la Sociedad Británica de Rehabilitación y Medicina Física define el rol del médico rehabilitador, y yo quisiera compartirlo con ustedes porque yo creo que señala cuáles son los estándares principales de la rehabilitación, y a través de ello las competencias que tiene que tener el médico rehabilitador. Y a través de eso creo que todos vamos a entender mucho mejor el espectro de la rehabilitación, y vamos a diferenciarlo netamente de hacer una indicación en una intervención como puede ser la fisioterapia. Entonces, cuando nosotros tratamos de ver los estándares asistenciales en rehabilitación, obviamente que el diagnóstico y tratamiento de las afecciones musculoesqueléticas ha sido y es
históricamente una gran causa de discapacidad compleja y que dentro de las unidades de cuidados intensivos se genera. Asimismo, como otra competencia, como otro estándar, es la identificación de condiciones, como decíamos, físicas, pero también psicológicas y de salud mental que impacten en la discapacidad y en la participación. Es muy difícil rehabilitar si uno se enfoca solamente en las condiciones físicas y uno no tiene qué factores inciden en la rehabilitación, qué factores psicológicos y de salud mental inciden en la rehabilitación. Un objetivo de rehabilitar en las unidades de cuidados intensivos es prevenir, anticipar complicaciones físicas, psicológicas y sociales basadas en la historia natural de la afección y su pronóstico. O sea que yo tengo que entender la trayectoria, la historia natural del paciente que tengo enfrente para poder anticipar y prevenir complicaciones que yo ya sé que van a suceder o que van a ocurrir con ese paciente. Asimismo, el médico rehabilitador y el equipo rehabilitador deben evaluar el potencial beneficio de la rehabilitación y el pronóstico de recuperación. Evidentemente, cuando nosotros hacemos una estrategia y implementamos una intervención en un paciente en una unidad de cuidados intensivos, siempre estamos valorando el beneficio que tiene potencialmente esa intervención. Y asimismo, muchas veces con la familia y con el equipo, el resto del equipo asistencial, muchas veces nos interpelan sobre el pronóstico de recuperación funcional que va a tener ese paciente. Complementando lo anterior, informar al equipo tratante de los probables resultados funcionales es algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque evidentemente de la situación del enfermo crítico, tratar de establecer probables resultados funcionales es algo que todo el mundo permanentemente se plantea a diario. Luego, definir las necesidades de la rehabilitación y dirigir los pacientes a servicios de rehabilitación adecuados. Muchas veces el paciente crítico se convierte en un paciente crítico crónico o en un paciente con un síndrome postcrítico y muchas veces el médico rehabilitador debe orientar qué necesidad de rehabilitación tiene y dirigirlo en forma precoz y oportuna al servicio que considera de mayor capacidad para rehabilitar ese paciente. Asimismo, la coordinación de rehabilitación con diferentes equipos médicos y terapéuticos en forma dinámica es otro de los estándares asistenciales. Es decir, que muchas veces el médico rehabilitador establecerá la necesidad de que un terapista ocupacional intervenga porque se necesita una ortesis para ese paciente, las necesidades de fisioterapia, las necesidades de psicología médica, las necesidades de terapia ocupacional, las necesidades del trabajador social, que es, yo siempre digo a veces que las pirámides habría que invertirlas, porque en la base de la pirámide siempre se ubica el médico rehabilitado, pero en rehabilitación yo no voy a poder cumplir con un proceso de rehabilitación si no están dadas las condiciones para que ese paciente avance. Y eso es lo que me lo garantiza el trabajo social del trabajador social sanitario o trabajador social médico. Luego, comunicar a la familia y a los cuidadores la información y, en general, dar una visión que pueda manejar situaciones de angustia y gestionar las distintas expectativas. Asimismo, el continuum de la rehabilitación exige que cuando ese paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, la continuidad esté garantizada, que exista un nexo y no un gap, un vacío entre el alta y la situación que después la persona va a tener en el sanatorio o en el hospital,
en el domicilio, en una, de pronto, residencia donde al paciente haya que alojarlo, y en todas esas circunstancias ese continuum debe ser garantizado. Y finalmente, y no menos importante, difundir el conocimiento más actualizado para los recursos humanos respecto a las necesidades de intervenciones en la rehabilitación. Esto implica, y ustedes estarán pensando, que evidentemente para una intervención y para una situación y para una patología existen varios abordajes, varias posibilidades que yo tengo que generar en el plan de rehabilitación para cumplir con el mismo. Allí debajo, Turner Stokes es quien estuvo a cargo de un equipo que para la Sociedad Británica de Rehabilitación y Medicina Física estableció estos estándares en el 2023, y una cosa muy importante, que son estándares que están adaptados a una situación de la rehabilitación del paciente agudo y del paciente crítico. O sea que es una definición hecha muy a medida de estos pacientes, de nuestros pacientes. Y esto trae implícito que un equipo terapéutico es muy importante para la rehabilitación del crítico, y ya nombramos quiénes deben interactuar, y que esa interacción debe darse dentro de la unidad de cuidados intensivos y con especialistas que obviamente puedan interactuar con la enfermedad crítica, o sea que puedan, frente a intervenciones y requerimientos dinámicos, interactuar con el equipo de medicina intensiva y con otros interlocutores que se vayan, de acuerdo a la complejidad del paciente, convocando o sumando. Y en realidad, cuando nosotros los médicos rehabilitadores nos enfrentamos a la rehabilitación, obviamente que hay algunas herramientas que usamos en la rehabilitación del crítico, de las cuales yo creo que ustedes algunos las manejan. Una de las escalas de evaluación es el MRC, que evalúa la debilidad del crítico con una escala que va entre 0 y 5, 0 cuando no hay ninguna contracción muscular apreciable, y 5 con un movimiento activo completo y contra resistencia. Son 12 grupos musculares, y una puntuación de suma de menos de 48 en 60 indicaría debilidad significativa. Obviamente que requiero que el paciente esté alerta y cooperativo, y tiene una gran fiabilidad inter e intraevaluadora, es decir, que mis resultados pueden ser comparables con otra persona que venga mañana y evalúe. Luego, la dinamometría de prensión manual es otra herramienta de evaluación del crítico. También evalúa la fuerza muscular voluntaria en pacientes que deben estar cooperativos, y se ha relacionado inversamente con la mortalidad y con el envejecimiento acelerado, o sea que la dinamometría es también en la población general una herramienta de evaluación. Y puntuaciones de dinamometría inferiores a 11 kilogramos en varones o 7 kilogramos en mujeres son puntos de corte para también apoyar el diagnóstico de debilidad del crítico, si no hay otra causa neurológica que a mí me pueda explicar esa debilidad. Luego, un recurso que ustedes tienen muy incorporado, como es la ecografía, es una modalidad que en realidad en la evaluación del sistema neuromuscular es ya de amplia utilización. Y en realidad en la debilidad del crítico, nosotros en lo que es evaluar la disfunción del diafragma, viendo el grosor y la excursión que tiene el diafragma, es algo que
es decir, no lo hacemos sistemáticamente, pero es un buen recurso con muchas connotaciones clínicas, terapéuticas y pronósticas de ese paciente en lo respiratorio. Y también para los cambios del músculo esquelético y de la debilidad, donde en la ecografía, en estudios seriados de pacientes críticos, nosotros podemos ver algunos elementos de sarcopenia, como es la sustitución grasa de las fibras musculares en una primera instancia y la fibrosis en una segunda instancia, así como una disminución del área de sección transversal de determinados músculos dianos, músculos que son los que utilizamos habitualmente en esa evaluación. Y cuando vamos a ver en escalas de movilidad, la utilización de herramientas que sean escalas, a mí me gusta mucho la escala de PERME. Esta es una escala que nosotros la hemos utilizado. Hubo un grupo de metodología científica 2 que en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas la utilizó, y en realidad es una escala que tiene 15 ítems y en realidad refleja mucho parámetros muy útiles para dar un score de movilidad, como es el estado mental, qué barreras puedo tener a la movilidad, es decir, por ejemplo, vías u otras intervenciones, la fuerza de la que estábamos hablando, la movilidad que tiene el paciente en cama, si tiene o no tiene capacidad de transferir, es decir, de pasar a una silla o un sillón, la posibilidad de marcha y la posibilidad de hacer actividades contra una resistencia. La puntuación va de 0 a 32 y en realidad una puntuación alta indica que hay pocas barreras a la movilidad y un requerimiento mínimo de asistencia, o sea que va a haber un mejor pronóstico y en realidad una evaluación de movilidad muy satisfactoria. Y ahora me gustaría hablar o mostrarles a ustedes 3 o 4 puntos que yo los considero importantes en rehabilitación y que a veces tal vez ustedes no es una mirada que hagan tan agudamente, pero que es importante. Una es el rol del músculo esquelético, que en realidad para rehabilitación es trascendental. Esto es una revisión que se hace del tema en octubre, ahora del 2024, el 3 de octubre, y en realidad lo que busca o lo que intenta es ponernos en la pista de cuán importante es el músculo esquelético en la recuperación, en la rehabilitación, en definitiva, en cuidados intensivos, y qué impacto aditivo tiene el envejecimiento asociado a la salud muscular en la unidad de cuidados intensivos, y qué estrategias respaldarían la preservación, restauración y la recuperación del músculo esquelético durante y después del periodo de cuidados intensivos, es decir, en los pacientes críticos crónicos y en los pacientes con síndrome postcrítico. Entonces, bueno, del músculo esquelético, cosas muy generales, es el 40% del peso corporal total y el 50 a 75% de todas las proteínas corporales, o sea que en la composición de nuestro organismo es importante. Es un tejido muy dinámico y muy plástico que se puede perder, se puede recuperar y que es muy importante en procesos no solamente mecánicos de la movilidad y la fuerza muscular, sino, como lo vamos a ver ahora, también en procesos metabólicos. Y en realidad la actividad contráctil del músculo esquelético, convirtiendo energía química y en energía mecánica, está
en la base o en el sustento de la locomoción, de permitir la locomoción, de mantener la postura corporal y asimismo de facilitar la respiración. Tres elementos que yo, cuando me planteo la rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos, son de los que voy a enfocar mi atención. Y metabólicamente es el reservorio de aminoácidos que necesitan los tejidos vitales para la síntesis proteica, que imagínense en un paciente en una unidad de cuidados intensivos, en una situación de aumento de catabolismo, si será importante el reservorio de aminoácidos. Pero además, los músculos producen y liberan mioquinas, y estas son responsables de la proliferación, activación y distribución de las células inmunes, del sistema inmune. Entonces, una baja masa muscular muchas veces es un hándicap para la inmunidad y un mayor riesgo de infecciones en un sitio como es la unidad de cuidados intensivos, donde las infecciones son complicaciones frecuentes de nuestros pacientes. Y durante el ayuno, situación también a veces del hipercatabolismo y de la complejidad y gravedad de nuestros pacientes, la descomposición del músculo esquelético va a mantener la concentración de aminoácidos suficientes. Si tengo masa muscular, entonces imagínense el impacto de la sarcopenia para mantener niveles de glucosa en sangre en los periodos de ayuno, de inanición. Una masa muscular reducida, evidentemente, entonces, impide en parte mi capacidad de responder al estrés de las enfermedades crónicas. Y cuando uno piensa, bueno, ¿qué factores llevan a la debilidad muscular? Este esquema es muy ilustrativo porque tiene un círculo verde, un círculo amarillo y el paciente en el centro, y hay algunos factores que son inherentes a la enfermedad crítica en sí misma, ¿no? Generando barreras a una nutrición adecuada, efecto de medicamentos, como muchas veces los bloqueadores neuromusculares o los corticoides, en realidad muchas veces nutrición por debajo de lo normal, un estado inflamatorio que genera la enfermedad crítica, una resistencia anabólica donde en el balance entre anabolismo y catabolismo, yo tengo un catabolismo aumentado, pero además tengo una resistencia al anabolismo. Y eso es muy importante porque muchas veces los recursos nutricionales se ven enfrentados a una resistencia anabólica. Y asimismo tengo una inmovilidad o reposo en cama. Y los factores vinculados a los pacientes, en realidad muchas veces se hace hincapié al paciente adulto o adulto mayor, una persona encima de 55 o 60 años, que es una población muy frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Y allí también hay factores que me llevan a la debilidad y en realidad, un estado crónico de inflamación que se va dando a nivel celular en la medida que envejecemos, factores de inactividad física previa, a veces déficits nutricionales también previos, disfunción mitocondrial y sarcopenia, es decir, un aumento de, una disminución, perdón, de el tamaño y el número de fibras musculares. O sea que los cuidados intensivos, en definitiva, para mantener lo que es esa salud muscular, es un entorno muy desafiante, y los pacientes que ingresan en la UCI muchas veces tienen por desuso
y a veces sumado, como decíamos, por la edad del paciente, una pérdida del área transversal, pero fundamentalmente de la fuerza muscular. Y esto es muy importante porque uno de los pilares de la rehabilitación, como vamos a ver, no solamente es recuperar la movilidad, sino que en el ejercicio terapéutico, el ejercicio de resistencia y la recuperación de la fibra muscular surge como un pilar básico e inexcusable del tratamiento. O sea que hay otros factores de riesgo, de debilidad, como decíamos, la insuficiencia orgánica múltiple, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la hiperglicemia, la ventilación mecánica prolongada, el uso de medicamentos, como decíamos, todo contribuyendo a un catabolismo acelerado. Ingesta subóptima, como decíamos, de energía y pérdida de masa muscular, que ustedes ya saben que esto se asocia a una debilidad adquirida en la UCI a largo plazo que se va constituyendo en un predictor independiente de supervivencia después de una enfermedad crónica. O sea que los pacientes mayores, con mayor edad, en especial los que tienen, como decíamos, sarcopenia y resistencia anabólica, tienen más riesgo de sufrir debilidad vinculada o debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí, un poco en este esquema, están qué medidas nosotros contraponemos a esa debilidad. Y se compara en el cuadro de la izquierda una persona saludable y en el cuadro de la derecha una persona con una enfermedad crítica, un enfermo crítico. Y en realidad las recomendaciones para preservar la masa muscular son multimodales y en realidad, los aspectos nutricionales, en los cuales yo no les voy a insistir porque ustedes los manejan muy bien, con determinados suplementos y determinada carga de proteínas y momentos de la nutrición, obviamente que tiene lo nutricional una preponderancia muy importante en lo que es la medida de preservar el capital muscular. Y después el ejercicio, obviamente, y el ejercicio de fuerza surge como una herramienta muy importante. De este lado, en el enfermo crítico, tal vez las condicionantes vinculadas a la nutrición, al aporte de aminoácidos, tiene de repente algunas connotaciones y algunas precauciones un poco más importantes, porque muchas veces existe un compromiso del riñón o una falla orgánica múltiple y por lo tanto los aspectos nutricionales deben ser dinámicos y programados. En cuanto a lo que es la actividad muscular, la frecuencia de hacerlo varias veces en el día es algo que se propone. Muchas veces la logística nuestra hace que no podamos cumplir con eso por la dinámica y por la estructura que tenemos de pronto de recursos humanos disponibles. La movilización precoz, obviamente que es muy importante. La multimodalidad también, es decir, que yo puedo combinar este ejercicio de movilidad activa o pasiva de acuerdo al estado de conciencia de la persona y puedo combinar o insertar, y es lo deseable, ejercicio terapéutico, por ejemplo, con un cicloergómetro o con algún protocolo de electroestimulación funcional. La electroestimulación funcional surge como una terapéutica que yo puedo sumar y que muchas veces en pacientes, independientemente de su estado de conciencia, puedo ya
ir generando una situación de salud muscular mejor para el futuro. En realidad, bueno, otro artículo, yo traté de mostrarles artículos que sean de los últimos 6 meses y probablemente de los últimos 3 meses para que tengamos una información disponible lo más actualizada posible. Y la cicloergometría en los pacientes críticos en realidad es propuesta de hace mucho tiempo y hay sistemas que son programados y que no existen, que no requieren de la actividad voluntaria del paciente. Entonces, pacientes que están en una etapa de sedación y de un estatus de repente de conciencia bajo pueden realizar determinados protocolos. Y después, cuando el paciente ya puede voluntariamente activar el cicloergómetro, también yo puedo continuar con lo mismo. Obviamente que esto lo que exige es revisar protocolos y planificar para no hacer un ejercicio excesivo que de pronto me lleve a mí a un compromiso muscular, a una fatiga muscular, a algo de destrucción muscular, y en un paciente que, como decíamos, tiene un hándicap por su resistencia anabólica y porque la alimentación y la nutrición muchas veces es subóptima y el paciente debe eh, fraccionar o fragmentar el costo calórico que yo le doy en calorías y el sistema musculoesquelético va a llevar una parte, los procesos digestivos otro, a veces procesos reparativos otros, el funcionamiento cardiorrespiratorio otro y el metabolismo cerebral otro. O sea que son varios eh, las circunstancias en las cuales yo, partiendo de una cantidad calórica diaria, tengo que atender. En realidad, este estudio ahora de octubre es un ensayo controlado aleatorizado que enrola 33 estudios con 33.274 pacientes con enfermedades críticas que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos más de 24 horas y compara la intervención de cicloergómetro con un paciente que no tuvo la utilización del cicloergómetro. Y como el endpoint, el resultado que yo quiero medir es la función física, o sea que de todos esos elementos que decíamos al inicio de la rehabilitación y sobre los cuales tal vez el cicloergómetro pueda tener beneficios, en este estudio concretamente el resultado primario es la función física. Y en realidad ese resultado me dice que mejora la situación física al momento del alta y después del alta, o sea que es un beneficio que se traslada más allá del alta, puede reducir la estadía en la UCI y probablemente reduzca la estadía hospitalaria. Y en realidad no tiene un resultado beneficioso en otras variables, incluida la mortalidad. Ahora quisiera también, ahora de octubre de este año, hablar o referirles un aspecto que para mí es muy importante en rehabilitación y es la intercurrencia de alteraciones de la salud mental que en realidad interfieran en los procesos de rehabilitación
y que yo lo voy a tener generándose dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero proyectándose fuera de la unidad de cuidados intensivos en pacientes críticos crónicos, en pacientes postcríticos y en pacientes que, sin entrar en estas categorías, yo voy a evaluar y muchas veces voy a identificar alteraciones de la salud mental. Y en realidad el deterioro psicológico de larga duración, de meses o años posteriores al alta de UCI, independientemente de la gravedad de la enfermedad o del grado de recuperación física, se da. Y muchas veces se dice que desde el punto de vista de la salud mental, ninguno de nosotros somos iguales a la salida de la UCI que a la entrada de la UCI. O sea que el paciente que ingresó a la UCI no es el mismo que salió de la UCI desde el punto de vista de su deterioro psicológico. Que muchas veces las baterías de test que yo aplique, si quiero encontrar esos deterioros psicológicos, van a tener que ser obviamente muy sutiles para detectar a veces pequeños cambios que a veces las familias o los cuidadores identifican de los pacientes, pero que muchas veces pasan desapercibidos. Y en realidad, de los factores que a mí me llevan a la problemática psicológica después de una enfermedad crítica, yo tengo que incluir obviamente síntomas del estrés agudo de esa enfermedad. Y la evaluación de los síntomas psicológicos en pacientes y sobrevivientes de unidades de cuidados intensivos es bastante inconsistente. Muchas veces no los detectamos, no hay evaluación, no hay diagnóstico y no hay tratamiento psicológico adecuado. Y muchas veces esto va a repercutir, va a enlentecer o va a impedir que la rehabilitación física del paciente pueda llevarse adelante. Consecuencia de esto es que la detección temprana y en serie del deterioro psicológico es muy importante para que yo pueda abordar la necesidad de ese paciente y tratar de dar respuesta muchas veces a algunas dificultades y algunas trabas que yo voy a tener en su evaluación. Hay tres elementos que clásicamente se plantean como generados a nivel psicológico de la enfermedad crítica, que pueden ser nuevos o que si estaban pueden empeorar, y que son la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Son como tres elementos muy importantes y que yo debo de seguir, pesquisar. Muchas veces hay un psicólogo que nos ayuda y que muchas veces es quien puede evaluar e ir utilizando estrategias para manejar los síntomas psicológicos. Y bueno, obviamente que la intervención temprana y oportuna, como en todo lo que es la rehabilitación del paciente crítico, es muy importante. Conclusiones de esto: las enfermedades del crítico y el tratamiento asocian el desarrollo de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y esto no se agota o no termina el día que el paciente egresa de la unidad de cuidados intensivos, sino que tiene un continuum, y ustedes vuelvan y repasen y volvamos a tener aquella primera definición de continuum en rehabilitación. Por otro lado, identificar morbilidades psicológicas deben iniciarse en la UCI y tener una continuidad. Y todos los pacientes que egresan de la UCI tendrían que también tener pruebas de detección y recibir tratamientos
con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, de ser necesario. En general, el médico general, el médico de atención primaria, que después ve al paciente, muchas veces desconoce y carece de conocimiento de los resultados psicológicos a largo plazo de las enfermedades críticas, por la cual el equipo de una unidad de cuidados intensivos es quien tiene que diseminar esa información y tratar de hacerla llegar al paciente, a sus familiares, a sus cuidadores y a los médicos que sean responsables de su seguimiento. Y en realidad, en lo que es la intervención psicológica, hoy está bastante admitido por dónde hay que ir, y las terapias cognitivos conductuales, las terapias de aceptación y compromiso, las de atención plena y otros enfoques de tratamiento son las más sugeridas como abordaje de estos pacientes. O sea que lo cognitivo-conductual y la aceptación y compromiso, cuanto más precoz y oportunamente yo las establezca, mejor. ¿Qué ocurre en la rehabilitación con la participación de la familia y los cuidadores? Este es un capítulo interesantísimo, importantísimo, yo creo que en crecimiento, que nosotros lo vamos descubriendo, lo vamos desarrollando, pero estamos como en la parte visible de un iceberg. Vemos una parte, pero hay tanto por desarrollar por debajo que en realidad todos los días vamos a ir descubriendo nuevas cosas. Y en la asistencia, como se refiere aquí, del paciente crítico, la participación de la familia, por un lado orientada al paciente, pero también la atención centrada en la familia con apoyo físico y mental del paciente es un todo. O sea que atención centrada en la familia del paciente crítico es muy importante. Y yo le diría a aquel que quiera leer un poquito más que estas guías de la Sociedad Japonesa de Cuidados Intensivos del 2023, realmente yo creo que si ustedes la leen, nos responden a todas las preguntas. Responden todas las preguntas que nosotros podamos hacernos a lo que sería la rehabilitación con movilización temprana, precoz y oportuna dentro de las unidades. O sea que responde a todas las preguntas. Obviamente que en esa respuesta, como yo les decía, hay mucho que está surgiendo y queda mucho por desarrollar. Y bueno, la participación obviamente puede ser muy variada. Yo acá les puse bibliografía de cada uno de los puntos que vamos desarrollando, que ustedes pueden revisar. Y en realidad, los pacientes desde masaje, ejercicio activo, pasivo, rehabilitación respiratoria, movilización temprana, transferencias, caminatas, cuidados de la vida diaria, y en realidad la colaboración con la atención médica es muy importante, pero sobre todo el impacto que eso tiene en el paciente. Y en realidad también, como lo ven ustedes en la segunda referencia, algunos actos como tomar la mano del paciente, animarlo, asearlo, secarle la sudoración, se han visto que impactan mucho en el paciente, y la motivación del paciente muchas veces es producto de la participación, del empuje de los familiares que muchas veces pueden actuar reduciendo la ansiedad, la incomodidad y la fatiga por rehabilitación.
Y finalmente, la participación de la familia mejora el estrés postraumático y 70% de los pacientes perciben como favorablemente la participación de la familia en su rehabilitación. Y más de 80% de las familias expresan su deseo de participar. Bueno, en realidad esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. En realidad creo que lo que es el intercambio entre el equipo rehabilitador y el equipo de asistencia del crítico debe darse en la unidad de cuidados intensivos, debe darse a diario y debe tratar de incluir todos aquellos actores que participen y que sumen en la rehabilitación. Y yo creo que un aspecto sumamente importante es que el conocimiento o los conocimientos que van a venir de rehabilitación en el área del crítico crónico y del postcrítico nos van a ir dibujando como trayectorias y fenotipos que va a tener el paciente crítico en cuanto a su rehabilitación, que va a ser una información muy rica porque nosotros vamos a poder empezar a extraer patrones, patterns o trayectorias de los pacientes que nos van a sumar mucho en lo que es la asistencia. Bueno, gracias a todos y bueno, si tienen después dudas o en algún momento interés de fijar otro encuentro, lo fijamos. Y agradecer nuevamente a la unidad académica de medicina intensiva y nuevamente en la persona de Martín, que siempre piensa que en la rehabilitación del paciente crítico, los roles del equipo de rehabilitación, médico rehabilitador, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, el trabajador social, psicología médica, tienen un rol muy importante y a seguir desarrollando. Que pasen muy bien.